Señor, manda fuego, Señor, y avívanos con tu calor. No dejes que Satán nos vaya a apagar el Espíritu Santo de Dios. Manda fuego, Señor, y avívanos con tu calor. No dejes que Satán nos vaya a apagar el Espíritu Santo de Dios. Y Satanás no podrá vencer, Satanás no podrá vencer. Con Jesús el capitán, el vencido ya está. Satanás no podrá vencer, y Satanás no podrá vencer. Satanás no podrá vencer. Con Jesús el capitán, el vencido ya está. Satanás no podrá vencer. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén, gloria a Dios, bienvenidos nuevamente a un nuevo encuentro de la comunidad del nombre. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? ¿Qué tal a todos? Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. ¿Todo bien? Vamos a retomar hoy, si es voluntad del Señor, el temita que veníamos charlando la vez anterior, ¿no? Que era el satanismo en los gobiernos, Jorge. Satanismo en los gobiernos y si el Señor lo permite, como dijiste, vamos a ir entrando también a cómo también Satanás se infiltraba en los grupos cada vez que se reunían las iglesias, ¿no es cierto? Siempre intentó meterse para poder destruir a la iglesia de por dentro, ya que por fuera no pudo, en la persecución no pudo destruirla, ¿qué hizo? Usó estrategias para meterse también adentro. Pero recordemos lo que estuvimos compartiendo en el programa anterior, ¿Sí? ¿no es cierto? De los gobiernos, y decíamos que los gobiernos, en este pequeño resumen que vamos a hacer, en la gran mayoría de los gobiernos de la tierra, siempre hay un grupo de brujos, hechiceros, satanistas, que están alrededor de aquel que tiene el poder, porque supuestamente es los que los aconsejan para que tome ciertas decisiones. Y vemos de que no es algo errado lo que están haciendo, porque el mismo Satanás, recordamos siempre en Lucas capítulo 4, verso 5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo,
a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Por supuesto, Jesús le respondió: vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Y vemos de que sí, ese cierto poder, el príncipe de este mundo, el cual el Señor también habló, del príncipe de el que gobierna, digamos, los estados, las instituciones muchas veces, gente que está entregada al satanismo y a través de ellos, por eso le decimos que hay gobiernos que consultan con sus brujos, como en la antigüedad, ¿no? Dimos el ejemplo en el programa anterior, si quieren saber, búsquenlo, ¿no es cierto? Comunidad El Nombre en TikTok o YouTube, y ahí hablamos sobre Moisés, hablamos sobre José, hablamos sobre varios patriarcas que tuvieron que luchar contra emperadores, contra faraones, y que esos faraones y emperadores tenían su séquito, ¿no es cierto?, de satanistas a los cuales consultaban. En el tiempo de Daniel también, pero también Dios se manifestaba a través de esos profetas para hacerle ver justamente a los reyes de la tierra que el que gobierna sobre todo gobierno, como dijo el emperador Nabucodonosor, es el Señor, el Altísimo y Eterno Dios. ¿Sabes qué noto en eso que decís? ¿Por qué los reyes siempre estaban tratando de buscar a brujos, a hechiceros, a magos, ¿no? Porque dentro de todo le querían buscar explicación a ciertas cosas que pasaban, ¿no? Pedir favores o hacer cosas extraordinarias, que por ahí la falta de conocimiento de Dios, ¿no? Los hacía ir tocar puerta por puerta en cada lugar. Y me trae a la memoria justamente cuando Nabucodonosor, ¿no? eh, como lo desestimó a Dios. Así es, llegó un momento en donde él se creyó que lo que en sí, como dice, después él reconoció, ¿no? Sí. Nabucodonosor, pero tuvo que tener una experiencia. El profeta Daniel le dijo, después de que Nabucodonosor le da para que le interprete un sueño, le dijo que él iba a estar por encima de los gobiernos y la gente iba a venir a buscar respaldo bajo su poder, pero que también la profecía terminaba diciendo ese sueño de que iba a ser cortado ese árbol. Y es decir, ese poder tuyo, Nabucodonosor, va a ser cortado. Si bien no vas a desaparecer, se te va a cortar y va a quedar una raíz. Y cuando te humilles, porque el Señor le dijo a través de Daniel en esa visión que lo iba a transformar en una bestia, que con las bestias del campo él iba a hacer mojado su cabello, que le iban a crecer las pezuñas y que iba a andar como una bestia, sin entendimiento. Cosa que aconteció después cuando leemos en el libro de Daniel. Por eso le decimos, vaya a buscar el video anterior, que vos justamente lo hablaste, en la visión, dice que lo transforma el Señor, el Altísimo y Eterno Dios, cuando él paseándose por su reinado, dice todas las cosas que yo he hecho, desestimando de que si lo había hecho porque el Altísimo y Eterno Dios se lo había permitido, porque Dios siempre hace cosas a través de los gobiernos para darnos, ¿no es cierto?, para darnos algo a entender a nosotros. Por eso que hay, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo van a pasar esas cosas? El fin del mundo. ¿Cuándo vas a venir? Y él le dijo, hay señales primero. Antes de que yo venga, va a haber señales. Terremotos, pestes en todas partes, a haber señales en el cielo y en la tierra. Va a haber guerra, rumores de guerra. Todas esas cosas cuando ustedes vean es porque yo estoy por venir. No va a ser el fin. Porque antes del fin, primero tiene que venir justamente Jesucristo, la segunda venida. Pero nosotros que leemos en las Escrituras damos cuenta que, bueno, que todo lo que está pasando nos está mostrando que se cumple todo lo que dijo Jesucristo. Digamos, entonces los gobiernos buscaban de alguna manera tener por adelantado las noticias de lo que iba a pasar a futuro como la tenemos nosotros a través de las Escrituras. Lo que pasa es que aquellos hombres de Dios, Daniel, ¿no es cierto?, José, Moisés, eran guiados por Dios, habían sido elegidos por Dios, no por una entidad, no por demonios. Por eso que cuando querían imitar las cosas que hacían los verdaderos hombres de Dios, quedaban en ridículo. Por eso los hombres siguen buscando
gobernadores, intendentes, presidente, ¿no es cierto? Gente adivina. Y la gente se presta. Hay algunos que son hechiceros, que han hecho pacto con el diablo, y el diablo, como tiene cierto poder, ¿no es cierto? En los gobiernos, digamos, ¿cómo se llama? Del mundo, lo que gobierna el mundo, la forma de gobernar el mundo. Entonces, como están gobernados por él, más vale que él sabe. Vos ¿No es cierto? dijiste justamente la palabra, poder, ¿no? Que justamente es lo que tiene una persona que está al frente de un gobierno. Y ese poder muchas veces lo lleva a hacer estas maquinaciones, digamos, o estas cosas que van directamente contra Dios. Por eso tomaba el ejemplo de Nabucodonosor, ¿no? En lo que Dios le permitió hacer, justamente por voluntad de Dios y para también llevar un mensaje a su pueblo, eh, él se exaltó. Y si vemos lamentablemente cómo termina todos esos gobernantes en la actualidad, no hay que ir mucho más atrás, cómo terminan todas esas personas que se exaltan a sí mismos y que buscan el poder de cualquier forma. No sé, El poder del sistema de por este eso, mundo, de la forma de gobernar este mundo, la tierra, ¿no? Acá hay un cierto poder en la tierra que son los hombres los que por ahora gobiernan, pero hay una promesa de parte de Dios que un día vamos a tener a nuestro Señor Jesucristo reinando sobre la tierra. Entonces ahí va a ser todo perfecto. Por eso, cuando uno pone su confianza en un hombre, porque habla lindo, porque tiene carisma para gobernar la tierra, no crea que nos va a ir bien. Dice la palabra que el ser humano va a ir de mal en peor, engañando y siendo engañado. ¿Y qué encontramos en los gobiernos? ¿Qué encontramos en la gente que muchas veces se postula para ser gobernante, intendente, presidente? Promesas que ellos saben que no van a poder cumplir, pero saben dentro del sistema del mundo qué es lo que busca la gente. ¿Qué es lo que busca la gente? Tener dinero en el bolsillo. Entonces le promete que va a haber trabajo, le promete que vamos a estar bien, que van a derrotar a la inflación, no se va a solucionar nunca, ningún hombre va a poder solucionar, conforme a lo que dice la palabra. Por eso nosotros, nuestra confianza está en nuestro Señor Jesucristo cuando Él gobierne. justo nuestra confianza, ¿no? Y viendo, que obviamente sabemos de que los representantes políticos y todos los que están en eminencia dice que los pone el Señor justamente para algo. Pero veamos a las personas que sí eligió el Señor, ¿no? Verdaderamente, ¿cómo son esas personas? Y esto lo encontramos justamente en Primera de Corintios, Sí, versículo 18, empieza ahí, que nos da un panorama completo de cómo es la elección del Señor para con sus representantes, ¿no? sí, Dice, porque la palabra de la cruz, versículo 18, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los que dicen ser entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la la predicación. predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y el versículo 16 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Mírense alrededor de ustedes, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo
lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No en uno mismo, no en el poder, no en el querer saber, no en el tratar de justamente de hacer pactos con andar a saber qué cosa, para obtener poder y tener atada a la gente, ¿no? Sino el que se gloríe, el que tiene algo de qué gloriarse, gloríese en el Señor, dice la palabra. Y vos viste que los discípulos, que eran hombres como nosotros, con los mismos, a veces, pensamientos, y pensaban de que caminar al lado de Jesús es como todo hombre, caminar al lado del gobernador, caminar al lado del intendente, caminar al lado del concejal, caminar al lado del presidente, como que te da, parece, cierto poder, ¿no? Te pone diferente al que no lo conoce, ¿no? Claro. Entonces dice, entonces Jesús, fíjate lo que dice Jesús a los discípulos. Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Estoy leyendo San Mateo, Mateo capítulo 20, verso 25, ¿no? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, nadie va a querer hacer eso. Por eso vino Jesús, por eso fue diferente. Es decir, muchas veces yo escucho inclusive a muchos líderes de diferentes partidos políticos querer hablar de Jesús y decir, no, porque Jesús, fíjate que hacía lo que nosotros queremos hacer. No, pará. Él vino a servir. Preguntar a alguno de los que tenemos si quiere servir y pasar necesidad y ser abofeteado y ser calumniado. No les gusta. Los discípulos pedían, yo me recuerdo que aquella madre, ¿no? Que dice que llegó a sus hijos y le dijo, Señor, quisiera que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estaba acomodando Cuando sus hijos. vengas en tu reino, quiero que, digamos, está como toda madre quiere que sus hijos esté acomodado. Entonces, el Señor dijo que no era él dado, que al contrario, que no era de él ponerlo a la derecha o a su izquierda, sino tenían que dar fruto también, tenían que mostrar que habían entendido el mensaje que él había dado, que primero tenían que mostrar eso, servir, digamos, las mismas cosas, por eso cuando él dice, las mismas cosas que yo he hecho, vosotros también las haréis. Entonces, ¿qué hacen las iglesias? Te dicen, Uno no, piensa en la. levantó los muertos, entonces yo ahora voy a poner a orarme por un cadáver, voy a un velorio y me voy a poner a orar por el cadáver para que se levante. No, lo primero que vino a hacer es a servir, hacer lo que no quiere hacer nadie, servir al prójimo, eso, a dar su vida en rescate por los demás. Lo que también pienso dentro de las enseñanzas del Señor, ¿no? Que Él nos dice que los primeros serán postreros. O sea, que los que quieran ser primeros, los que quieran estar al Van a estar al frente, último. van a estar a lo último, ¿no? Y los últimos van a estar primero también. Porque el ser humano tiene siempre como que se quiere exaltar, ¿no? Siempre quiere ser diferente a los demás. Y también se me viene a la mente la ocasión de cuando estaba el publicano y el fariseo, ¿no? En el templo. Claro. Y el publicano que le dice, ten piedad de mí, no te merezco. Y el otro le dice, gracias Señor porque no soy como ese publicano. Gracias porque pertenezco a la iglesia fulana de tal y voy todos los martes, los jueves, los sábados y los domingos, me visto así, doy el diezmo, ayuno, hacía un montón de cosas que sí estaba bien, pero eso no podía presentarlo como justificándose delante de Dios. El otro salió justificado. Por eso, Y mira, acá encontré justo sí. lo que te estaba diciendo, ahí mismo en Mateo capítulo 20, verso 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena, le estaba dando una orden ella a él, ¿no? A Jesús. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos.
Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Amén. Es decir, es como que ahora nos ponemos a orar así: Señor, te ordeno que haga, Señor, te pido que cuando venga me pongas a mí en la primera fila, ¿eh? No, primero tenés que pasar lo que yo pasé. Primero tenés que aguantarte lo que yo aguanté. La humillación, el obedecer hasta la muerte, el ser perseguido, el ser vituperado, el ser humillado, el ser traicionado, el que no te reconozca ni tu familia, ni tus hermanos. Vas a tener que padecer por causa. Por eso dice: bienaventurado el que padece por causa de mi nombre, ¿no? El que es perseguido, por querer hacer las obras que él hizo, no por querer ser mayor. ¿No? Porque el querer ser mayor se dejan pisotear con tal de llegar a ser mayor. Pero en esto no, es simplemente para cumplir el mandamiento de él. Y después, si vos te sentás a la izquierda o a la derecha, o en la primera fila o en la última, el tema es entrar. Que uno pueda entrar. Señor, aunque sea ya al último, pero quiero entrar. Es que justamente él se lo dice: no sabéis lo que pedís, no tenés idea de lo que estás pidiendo, porque estás creyendo de que van a tener un lugar mejor. Ahí está la mente humana, ahí está la mente como tenemos acá, ¿viste? Ponerle en el sistema humano. Por eso que Satanás, ¿cómo viene a Jesús? Sí es igual que lo otro. Cuando le ofrezca los reinos, si todos buscan eso, poder. Entonces, ¿pero qué tenía que hacer? Tenía que humillarse. Por eso le dice: si postrado me adorare. ¿Qué hacemos cuando nosotros nos arrodillamos? Le estamos diciendo: vos sos mi Señor, señorea sobre mí. Nos entregamos a Él, nos doblegamos ante Él. Adoramos a esa persona a la cual le estamos entregando todo nuestro ser. Y Satanás, ¿qué le decía a Jesús? Arrodillate delante mío, postrate delante de mí, llamame Señor, y te voy a dar todo. Porque sí, ¿por qué tenía Satanás ese poder de darle a quien quería, ¿no es cierto?, los reinos de la tierra? Porque Adán lo había perdido. Entonces él, sí, había ganado ese lugar simplemente porque Adán no le dio bolilla a lo que le dio Dios. Y lo tiró, lo vendió a lo que tenía. Esa posición de privilegio lo vendió. Y por eso es que Jesús vino a recoger nuevamente, a reclamar y a pagar el precio que hacía falta, ¿ve? No humillándose delante de aquel que con mentiras se lo había sacado, a Adán, y prometiéndole cosas y diciéndolo. Fíjate que en el principio también, como Satanás le quiere interpretar la palabra, lo que había dicho Dios, ¿no es cierto?, a Adán. Dijo: no, pero no quiso decir eso Dios. No, el Señor nos dijo que no comamos del fruto del árbol que está en el medio del... Y Satanás le interpreta. ¿Y a Jesús qué quiere hacerle? También lo mismo. Viene con un mensaje cambiado, usando la palabra, pero mal interpretada la palabra. Y justamente a quién le estaba hablando: al verbo encarnado, a la palabra, el verbo que se hizo carne. Y por eso dice: no, escrito estás, al Señor solo servirás, a Dios solo servirás y a Él adorarás. Y por eso lo expulsa y le dice: vete de mí, porque le estaba reconociendo que Él no era su Señor. Pero hay muchos que en este tiempo se inclinaron, y por eso, para ganar un puestito, sea de, como digo, de una secretaría, una consejería, ser concejal, ser gobernador, ser intendente, vendieron su alma al diablo y no saben que una vez que se mueran, ahí viene el padecimiento. Incluso también pasa en las mismas iglesias, el poder solo por el simple poder, ¿no? El decir: che, mirá, yo soy tal, soy apóstol, tengo el cartel. Pero no se tiene en cuenta que es simplemente poder por el simple hecho del poder, que es algo jactancioso. Si el mismo Jesucristo dice: yo no vine a ser servido, vine a servir, ¿no? Y a rescatar lo que se había perdido. Y justamente, como leía recién en el capítulo 1 de Corintios, ¿qué era lo que él vino a hacer? Él vino a buscar a lo vil del mundo, a lo diferente, a lo que el mundo no quería, para avergonzar al mundo, no para avergonzarse a él mismo, ¿no? Porque si dentro de nuestra congregación pasa esto del poder simplemente por el poder,
como que no tiene mucho sentido para qué murió Cristo, ¿no? Porque Exacto. si vamos a ser igual que el mundo, No sé vos qué decís, pa. Eso mismo. Ah, si no vamos a hacer hablar un poquitito afuera. pero en verdad es eso. El ser humano, por eso Satanás le va a ofrecer cosas. Porque el ser humano, el sistema del mundo, al ser gobernado por Satanás, que conoce lo que quiere el ser humano, le va a ofrecer eso que anda buscando. Pero a cambio, el tema es que no se dan cuenta que a cambio están entregando su eternidad en el infierno. Porque la palabra de Dios habla de un cielo y de un infierno. Habla del lugar donde la morada de Dios, donde van los que obedecen a la palabra del Señor y los que obedecen a Satanás, al diablo, o llámese como se llame, la serpiente antigua, y no quiere sujetarse. Entonces, hacen un pacto. El tema es que sí, acá vas a disfrutar un cierto tiempo. El tema es que cuando te mueras vas a sufrir como... Pero ese sufrimiento no termina ahí. Ese sufrimiento, porque habla la palabra, un sufrimiento en el lago de fuego y azufre, donde el gusano no muere, y si no muere, es por todos los tiempos. Es decir, por eso uno elige, ¿dónde quiero estar cuando me toque partir de este mundo? ¿Descansando con el Señor? ¿O levantándome, despertándome en el lago de fuego y azufre y el gusano atormentándome? Porque hoy sufrimos el calor así nomás y ya estamos desmayando, no. Imagínense en el infierno, donde está todo ardiendo y donde ese gusano está constantemente atormentando. Va a haber dolor constante, dolor continuo. Y como dice la palabra, que en un momento muchos buscarán la muerte y la muerte va a huir de ellos. Te va a decir, quiero morirme. Y no, es lo que vos elegiste. Es lo que vos elegiste. Por eso el tema de cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema, de cómo está gobernado por los hombres. De la misma manera, y por eso que buscan, vos decís, cuando hacen los pactos, ¿no es cierto? O el compromiso, no les interesa. ¿No? Piden riqueza, piden ser famosos, piden esto, piden lo otro, y Satanás sabe lo que le gusta, entonces viene y le ofrece, y a cambio de qué, de su alma, ¿no? Y uno dice, bueno, pero yo una vez que me vaya de acá ya no voy a sufrir. No, lee las escrituras y vas a ver que el problema es ese. Cuando cerrás los ojos acá, está lo que se llama en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y 21, la segunda muerte. La segunda muerte. O decir, no, pero voy a morir una vez. No, hay una segunda muerte. Que ahí es donde vamos a rendir cuenta ante el trono del Señor, al trono blanco, y ahí te va a decir, bueno, ¿por qué te mereces la segunda muerte? Morir segunda, ya, olvídate, no te voy a dar, esto no es para que recibas una corona, ni para que recibas, no, esto es para que sepas el por qué te mereces la segunda muerte. ¿Te contámoselo? Dale. ¿De lo profundo? Como quieras, pues. Vamos a cantar. En lo más profundo de mi corazón nace esta canción para adorar tu nombre. De lo más profundo de mi corazón nace esta canción para que sepan los hombres que tú eres parte de mí, que eres real, porque te siento al pasar de las horas, porque comienzo a temblar si me tocas. Sé que estás aquí, sé que estás aquí, en la alabanza de tu pueblo se te puede oír. En la alabanza de tu pueblo se te puede oír. De lo más profundo yo te agradezco, gracias te doy Señor, porque en ti yo permanezco. Hoy te dedico esta canción y con bendición puedo exaltarte y brindarte mi adoración. Por eso yo por gracia doy lo que por gracia he recibido. Y ahora soy un hombre decidido, me libraste de la muerte y olvidaste mi pasado. Y puedo adorarte con el don que tú me has dado. Y al pasar de las horas siento tu presencia, pues en mi creencia tú eres el Dios de la excelencia. Y de ser parte de ti me estoy
muy agradecido, contigo he crecido, por siempre me has bendecido y por el resto de mis días te alabaré. Y al final de mi camino sé que venceré, de lo más profundo eres parte de mi ser, y solo en ti mi Dios confiaré. De lo más profundo de mi corazón nace esta canción para adorar tu nombre. De lo más profundo de mi corazón nace esta canción para que sepan los hombres que tú eres parte de mí, que eres real. Porque te siento al pasar de las horas, porque comienzo a temblar si me tocas. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. En la alabanza de tu pueblo se te puede oír. En la alabanza de tu pueblo se te puede oír. Te agradezco de lo más profundo todas las bendiciones que tú me has entregado. Hoy te canto de lo más profundo, porque aunque he fallado, tú no me has dejado. Tu presencia siempre me acompaña y aunque yo me alejo, tú nunca me dejas. Me tropiezo y tú me levantas, porque después de la caída tú eres el que queda. En las buenas y en las malas siempre estás conmigo. Cuando no tenía nadie tú fuiste mi amigo. En los momentos de frío tú has sido mi abrigo. Con tu fuerza derrotaste a mis enemigos. A ti te entrego mi vida y mi confianza, y a través de esta canción te doy mi alabanza. Es por eso que hoy te canto de lo más profundo, pues yo vivo agradecido y que lo sepa el mundo. Que tú eres parte de mí, que eres real. Porque te siento al pasar de las horas, porque comienzo a temblar si me tocas. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. En la alabanza de tu pueblo se te puede oír. En la alabanza de tu pueblo se te puede oír. De lo más profundo de mi corazón nace esta canción para adorar tu nombre. Amén. Gracias, Amén. Señor, gracias. ¿Sabes qué? Se me viene a la mente también cuál es el instrumento que tienen los gobiernos para atar a las personas. Viste que muchas veces te doy esto, te doy aquello, y la gente no se da cuenta y termina siendo dependiente de lo que le da el gobierno, teniendo que en realidad ser dependiente completamente de Dios, Ser agradecido a Dios. ¿no? Por eso manda el Señor, manda a través de los apóstoles, en el libro de Romanos, en el libro de Primera de Pedro, en Corintios, dice que debemos orar por los gobernantes, ¿no? Justamente para que se desate esas ataduras, para que tengan luz, para que Dios lo va a iluminar de alguna manera, para que se dé cuenta que los que están alrededor, por el hecho de tener cierto poder, también lo están atando a ellos. Porque hay muchos que no saben, los propios gobernantes, de que alrededor de ellos hay muchos satanistas, ¿no? Y no se dan cuenta que le están trabajando en contra para poder llegar un poquito más alto, e inclusive para tomar el lugar de ellos, ¿no? Y por eso nosotros nos dice que oremos, ¿no es cierto? También por los gobernantes, por los que están en autoridad. Lamentablemente en este tiempo, hablemos en cuanto a la iglesia también, que no ha sabido, los líderes de las iglesias no han sabido dirigir y preparar a los hermanos justamente para esto. Queremos que nuestra nación, ¿no es cierto?, deshacernos de todo ese tipo de... Por supuesto que alguno va a quedar, pero que los que estén en el poder sean guiados por Dios, verdaderamente por Dios. Así como fue en el tiempo justamente que leíamos, ¿no es cierto?, la antigüedad de Daniel, que lo tomaron preso de alguna manera a él y al grupo de los hermanos que estaban con él, a Sadrach, Mesach y Abednego, y estaban ahí presos porque eran judíos, pero resulta de que después Dios, ellos no hicieron campaña de nada para llegar al gobierno. Dios preparó eso que parecía en contra,
para que pudieran llegar a estar en lugares de eminencia, y fueron los segundos del rey. José también, sus propios hermanos lo vendieron y pensaron que se habían deshecho de él, se deshicieron de él. Sin embargo, a pesar de que él sufrió, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente, fue llevado a la cárcel, pero dice la palabra, Dios siempre estaba con él. Y que una vez el copero del rey se acordó de algo que que José le había dicho en la cárcel y que salió cierto y que fue recomendado. Ni esperaba José, porque volvemos a lo mismo, no hizo campaña para llegar al gobierno. ¿Sabes lo que me trae a Ahí están las herramientas que Dios le da. Fíjate vos la herramienta del diablo que hablábamos y las herramientas de Dios. Con la verdad llegaron, porque Dios quiso que llegaran. Ahora, si Dios te quiere usar sin que seas gobierno, gloria a Dios. Y algo muy particular, al que Dios le da ese poder por sobre los demás, no lo quiere. Esa persona que tiene ese poder o por algo en particular que Dios lo está mandando a hacer, ¿no? En el caso de los hermanos de José, ¿por qué lo querían matar? Porque él tenía visiones y él Claro, fue y le sí. contó. Fue inocente. Quería compartirlo Sí. inocentemente, le compartías las visiones. No dijo, che, les voy a contar esto para que vean que estoy sobre ellos arriba por simplemente el hecho de tener el poder, porque uno podría haber dicho, no, mirá, él era el hijo favorito del padre y enrostrárselo a todo el mundo, pero la Biblia lo presenta humilde, ¿no? Claro. Así es como lo presenta la Biblia, por eso, el que tiene el poder no lo quiere, porque sabe lo que conlleva ese poder. Por eso siempre a las personas que por ahí Dios le permite tener cierto poder por sobre los demás, es siempre humilde, es siempre poner a Dios No se adelante. van a gloria. Sí, No, es más, quiere escaparle al asunto. por eso te Porque digo. sabe la responsabilidad que conlleva tener que hablar delante de la gente o hablar en el nombre de aquel que lo llamó, ¿no es cierto? Y que la gente se le burle, se le ría, aunque vea señales que Dios hace a través de ese hombre, ¿no es cierto? Pero porque la gente está enfocada en otra cosa. Volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de sistema y hablaste de poder, pero ¿dónde está el poder? No se ve, pero hay fuerzas que descienden y que controlan las mentes y que controlan las decisiones y que controlan los corazones, los sentimientos. Si no, vamos a esto. Una persona cuando quiere atar a otra va a un satanista y ese satanista le hace un trabajo para endulzarlo, tenerlo atado a aquella persona y esa persona no sabe cómo de repente puso sus ojos en esa persona, ¿no? Se vuelve una obsesión, Claro, vuelve, ¿no? y que cae como chorlito y que queda enredado como si fuera una telaraña, ¿no? Y no sabe cuando tiene que explicar qué te pasó, que caíste, y no sé, sentí una atracción, pero no era natural, no era normal, era algo sobrenatural. ¿eh? Yo he visto los trabajos hacer para destrucción de matrimonio, inclusive en el cementerio. He ido a ver, ¿no es cierto? Y he visto las tumbas rotas con la foto de la pareja y la foto puesta a la mitad de ellos adentro de la boca del sapo y la boca del sapo cocida y puesta en la tumba con una vela. Jorge, no hagamos un tutorial. Con velas y qué sé yo. No, para que sepan de qué es real y que aquel que se tomó el trabajo para ir al cementerio a la noche, para hacer ese trabajo, no lo hace porque no. Es porque da resultado, porque existe, porque Ahora, hace algo. ¿cómo te proteges de eso? Para eso hay que entregar la vida a Por Jesucristo. eso te digo, es cuestión Para romper las maldiciones, para romper cómo. Por eso a veces cuando vemos, como si ese matrimonio se casaron, lo vimos en el casamiento tan enamorado y que parecía que estaba todo bien. De golpe le agarró la chiripiorca a uno de los dos y se mandó abandonó a la otra o al otro. Y vos decís, pero no, ¿cómo puede ser? ¿No? Porque hay fuerzas extrañas, hay fuerzas, el mundo, el poder que Satanás todavía ejerce en ciertos lugares en este mundo, en este planeta Tierra. Por eso que nosotros esperamos que venga Jesucristo un día y que plante sus pies allí en Jerusalén y de ahí gobierne al mundo.
pero primero queremos irnos con Él, ¿no es cierto? A buscar, cuando Él venga a buscar a su iglesia. Es que la palabra también nos enseña, ¿no? Que nosotros dormimos. Sí, a la verdad dice que nosotros dormimos, pero el diablo No duerme. no duerme, ¿entendés? Fíjate que Jesús dice en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado, ¿quién era? Será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, estaba anunciando, ¿no es cierto?, lo que iba a ser, el propósito por el cual Jesucristo vino. Y por eso es que Satanás se quiso adelantar en el desierto, tentarlo, para que no cumpliera con sus propósitos. Y por eso vino y le ofreció, lo mejor, todo lo que hemos, por misericordia de Dios, hemos venido a este mundo, vinimos con un propósito y Satanás no te va a dejar querer cumplirlo. Entonces te va a querer enfermar desde chico, va a hacer que más enfermedades van a pasar. Te va a querer matar como quiso hacer con Moisés y como quiso hacer con Jesucristo, que mandó matar a los chicos, ¿no es cierto?, de 2 3 años. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y así uno dice, tengo un hijo que me salió, a él le pasa todo, al otro no le pasa nada, pero a este le pasa de todo, se me enferma, este estuvo a punto de morir, se accidentó, se le cayó una piedra, todo lo agarra a él, porque hay un propósito de parte de Dios. Quizás sea un profeta de parte de Dios, quizás sea un siervo poderoso, entonces el diablo está sabiendo y por eso no lo deja tranquilo, y por eso siempre lo atormenta, por eso siempre es el que se liga a todo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que prestar atención y por eso cuando crece y le hablas de que sos llamado con un propósito, pero le mostrás lo que padeció Jesucristo para cumplir su propósito, dice, no, no quiero saber nada. No, pero vos sos llamado. No, no, deja que vaya otro. Pero a la larga vas a cumplir el propósito. A la buena o a los chirlos te va a llevar el Señor a que cumpla su propósito. Porque no vas a estar solo, porque si bien el príncipe de este mundo te va a querer rodear, te va a querer vencer, te va a querer matar, te va a amenazar, como hicieron con Jesús. Pero como había un propósito en él, el Señor lo guardaba. Lo guardó hasta que se cumpliera el propósito. Los apóstoles también. Sí, después que cumplieron sus propósitos, fueron muertos, pero cumplieron su propósito. Y por eso que ellos decían, bueno, Pablo decía, ¿no es cierto?, que esperaba su muerte con gozo y que si le daban a elegir, quisiera irse con Jesucristo, pero por causa del propósito que tenía que cumplir sobre la tierra, porque él había sido llamado para ese propósito, para predicar a los gentiles, para dar a conocer a Jesucristo a los gentiles, entonces él sentía ese gozo, esa alegría de que Dios hubiera puesto sus ojos en él para ser una herramienta útil y un canal de bendición para los demás. Mateo, es un versículo que ya leímos, ¿no? Pero que viene también al caso, porque es Mateo 10, 28. Porque muchas veces o estamos en los extremos, o le tenemos mucho miedo al diablo, o lo pasamos desapercibido y no pasa nada, ¿no? Total, yo soy hijo de Dios, diría uno, ¿no? Y como que se confía. Y la palabra de Dios dice en Mateo 10, 28, dice, y no temas a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, dice. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son reales, o sea, sabemos que el diablo se mueve entre los gobiernos, se mueve entre los barrios, se mueve en la cuadra donde vivimos Exacto. todo el tiempo. Pero no es para que nos recluyamos en nuestra casa y nos pongamos a llorar. Tampoco es para que digan, ah, no, total, no pasa, a mí no me tocan, no hay ninguna vela prendida, no. Tampoco es para eso, sino es tomar las herramientas de Cristo. No te va a pasar a vos, pero le puede pasar a alguno de tu familia. A uno débil que no esté orando, que no esté buscando de Dios. Te puede atacar tus hijos con enfermedades y una vez no entiende. Pero es porque uno está dentro del propósito de Dios y cuando lo está cumpliendo es cuando va a ser más perseguido y más atacado por el príncipe de este mundo. Ahora cuando no hace nada, olvídate, está todo 10 puntos. No lo mueve. Pues total lo tiene atado, ya lo tiene atado. Lo tiene paralizado, inmóvil. Pero cuando te pones a trabajar, ahí se te levanta el esposo, la esposa, los hijos, todo.
pero sabes que es por un propósito, porque estás sirviendo a Dios. Jesús también dijo en San Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Fíjese que le advirtió a los discípulos, le dijo quién era, el por qué le iba a venir las opresiones, ¿no es cierto? Las aflicciones, porque el príncipe de este mundo es el que va a tratar de sacarnos del camino, va a tratar de que no hablemos esto que estamos hablando hoy para abrirle, ¿no es cierto?, de alguna manera el conocimiento a través de las escrituras, no porque nosotros sabemos algo, no, sino porque leemos en las escrituras que nos vino advirtiendo el Señor. Lo que te está pasando puede ser porque te descuidaste y porque no estás cumpliendo el propósito de Dios y porque te tiene ahí paralizado y ya te sabe dónde te va a pegar para que vos te quedes quieto, entonces te pega por ahí. Ya conoce la estrategia, pero el Señor lo reprenda, la victoria es nuestra si nosotros nos ponemos la mano del Señor y cumplimos con el propósito de Dios. Por eso, no es confiarnos ni tampoco tenerle miedo al diablo, sino estar en comunión con el Señor para poder enfrentarlos. Porque dice la palabra también, ¿no? Que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, que le diremos a la montaña, muévete de aquí para allá y la montaña se va a mover. Así que en el nombre de Jesús también dice que los demonios tiemblan. Sí, ¿por qué? Porque ellos también creen. ¿Creen? Ellos saben Sí, quién es Jesús totalmente. y El poder. tiemblan, pero los tiene que ver a Jesús en nosotros. El tema es ese, no a nosotros, porque si no ve a nosotros ¿Quién sos vos? que estamos desnudos del Señor, decía, pero es chorlito. Pero si tenemos a Jesús en nosotros, le damos lugar y que entre, entonces no nos va a ver a nosotros, va a correr por lo que está dentro nuestro. Por eso le dijo los hijos de Seba a aquellos que quisieron echar fuera demonios, sí, a Pablo conocemos y Jesús sabemos quién es, pero vosotros quiénes son. Y tuvieron que salir desnudos y saltaron sobre ellos y salieron desnudos corriendo, porque querían expulsar demonios, no estando en comunión justamente con Jesús, con el poder de Jesucristo, con el Espíritu Santo. Por eso, la única forma de vencer al enemigo es tenerlo al Señor, tener el Espíritu del Señor. ¿Cómo tenemos el Espíritu? Aceptando a Jesucristo, amando a Jesucristo, reconocerlo como nuestro Salvador, como aquel que nos rescató de la muerte, de las tinieblas, para que no andemos ya gobernados por el diablo, por el sistema de este mundo, que cualquiera puede venir a ofrecernos algo y sacarnos. El diablo sabe cuál es nuestra necesidad y va a venir a ofrecernos eso. O qué es lo que nos gusta y va a venir a ofrecernos así, en bandeja. Tomá, si postrado me adorare, tomá. El tema, volvemos a lo mismo, es que estás atado para toda tu vida si no te desatás en Jesucristo. Amén. ¿Nos vamos? Vamos, ¿Cantamos algo? dale. Y nos vemos. Dios le bendiga. Chao. Bendiciones. Ay, que viva el Cordero. Sí, Señor. Ay, que viva Jesús. Gloria a Dios. Ay, mis ojos lo verán. La victoria Él me dará. Ay, que viva el Cordero. Sí, Señor. Ay, que viva Jesús. La victoria Él me dará. Ay, mis ojos lo verán. Sí, Señor. Un arpa me entregó para que le adore. Un arpa me entregó para que le adore. Cuando yo adoro a Dios, los demonios corren. Cuando yo adoro a Dios, los demonios corren. Un arpa me entregó para que le adore. Un arpa me entregó para que le adore. Cuando yo adoro a Dios, los demonios corren. Cuando yo adoro a Dios, los demonios corren. Suénala, 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 suénala. Un arpa me entregó para que le adore. Un arpa me entregó para que le adore. Los ángeles del cielo lo van a adorar. Los ángeles del cielo lo van a adorar. Con el arpa en la mano lo van a adorar. Con el arpa en la mano lo van a adorar. Un arpa me entregó para que le adore.